Esta circunstancia del Congreso Provincial de Río Negro porque es previo a la discusión de la Ley Nacional de Cultura, entonces hay una serie de elementos comunes que hacen a la democracia misma, ¿no? Así como otras políticas culturales se considera que es importantísimo construirlas desde el municipio, otras políticas públicas, pero la política pública en cultura también se debe construir desde el municipio. Y bueno, en ese sentido yo vine a instalar una serie de discusiones que me parece importante y a mostrar una serie de posibles trabajos hechos en diferentes puntos del país, que se están haciendo en la actualidad, que se están haciendo con recursos municipales, pero que necesariamente necesitan o se dieron a partir de la revisión de algunas ideas o algunos modos de trabajo que hay sobre la política cultural que tienen que empezar a ser revisados, ¿no? Entonces, bueno, un poco hice un raconto de todas las relaciones entre el Estado municipal y la cultura y el Estado provincial y nacional y cómo se han ido organizando en diferentes provincias y en diferentes municipios estos temas. Así que bueno, el panorama es amplio y esto recién comienza, mañana van a seguir las mesas de debate, así que yo creo que puede dar una cosa muy rica, ¿no? Brevemente, ¿alguna forma de explicar por qué la política cultural es tan importante para la democracia? Bueno, es importante en la medida de que las industrias culturales en realidad son prácticamente las que forman los imaginarios ciudadanos, son las que forman las maneras de ser, de pensar, las escalas valóricas que rigen una sociedad. Entonces, a partir de eso, la valoración que tengamos de nuestra identidad en medio de la globalización, de nuestra autoestima en medio de la globalización, lo que creamos importante para rescatar de lo que somos en medio de la globalización, nos parece que son elementos básicos de la democracia. No se puede pensar en una ciudadanía sin un ciudadano convencido que lo mejor que tiene es lo que tiene debajo de los pies, ¿no? Entonces digo, eso empieza desde el pueblo chico, desde el municipio, desde la pequeña localidad y se construye de abajo para arriba. Entonces, no hay construcción más democrática, no hay una construcción democrática que no pueda incluir lo cultural. La democracia no es solamente una distribución de bienes materiales, sino hay acorde con eso una distribución de bienes sociales, bienes culturales, perdón. Y en cuanto a esta recuperación de lo local, de lo popular, para acabar con la hegemonía, poder ir combatiéndola, trajiste a colación una frase de Walter Benjamin. ¿Podrías volver a decirle para explicarla un poco? Lo que decía Walter Benjamin era respecto a la historia, ¿no? Que en realidad el que discute el pasado siempre está haciendo una discusión del presente. Y la versión que triunfe sobre el pasado es la versión que triunfa sobre el presente. Y di algunos ejemplos que a todos los patagónicos aún hoy lo siguen movilizando, ¿no? Digamos, determinar la historia o la trascendencia o no trascendencia de Roca o de Sayhueque o de cualquier nombre de muchos pueblos fundados aquí, determina cuál es la versión que tenemos hoy y hacia dónde queremos ir. Entonces, en realidad, el tiempo histórico es una cosa bastante misteriosa, ¿no? Nunca sabe cuándo terminó y cuándo sigue. Y dijiste hacia dónde queremos ir. ¿Hacia dónde queremos ir? Bueno, en todo caso yo estaría diciendo hacia dónde quiero ir yo, no hacia dónde quieren ir ustedes, porque la verdad que es muy difícil hablar en el medio de una cultura como la patagónica, ¿no? Digamos, uno realmente se siente como alguien que viene de muy lejos y con otra versión del mundo. Yo vengo de una llanura fértil, plana, con otra cultura nativa, muy distinta de esta. Digamos, no querría cometer el pecado de opinar sobre lo que puedan opinar ustedes, pero más allá de esto, bueno, lo que hay que definir en lo que viene es si queremos una cultura que incluya a todos, si queremos una cultura para un país que sea una casa para todos y no con algunos que se queden afuera y otros abajo del techo. Lo que tenemos que decidir ahora es si somos capaces de autovalorarnos, ¿sí? Si mi autovaloración depende de que los demás también estén bien junto conmigo. Y bueno, todas estas cosas que empiezan en el debate del siglo XXI para este país. Y está a la vista que no es el mejor momento. Seguimos en esa historia de antinomias, desencuentros y avises políticas erráticas
que nos han llevado a no poder tener una línea de continuidad a través del tiempo. En el último tiempo hemos oído en los distintos medios de difusión a distintos analistas políticos, a politólogos, hablar a propósito de este bicentenario como una reflexión en este momento lo que significa. Y también he escuchado que hace un análisis comparativo, si bien a veces las comparaciones no son lo más felices posible, pero a veces es necesario para tener un punto de partida o una visión retrospectiva, hacen un punto de comparación con lo que fue el primer centenario, o sea, los primeros 100 años, hablando del 1920, 1910. Y hay una coincidencia, tal vez en esa apreciación, aunque con algunas disquisiciones, de que en apariencia, en aquella etapa estábamos mucho mejor. Argentina, octavo país del mundo, obviamente que era otro mundo, otro país, y la inserción de Argentina era totalmente distinta. Y comparando con lo que ahora tenemos, posiblemente, la discusión es que en aquella etapa estaba planteado los gobiernos de oligarquías y que, por supuesto, con todo lo que ello conlleva y las discusiones que hay sobre el manejo político de la Argentina en aquel entonces. A estos 100 años que nos convocan hasta aquí, el segundo centenario, el bicentenario, casi hemos tenido 70 años de golpes de Estado, de revoluciones democráticas que no han permitido consolidar a la Argentina en una política de Estado a largo plazo. Obviamente que los golpes de Estado no le han hecho mucho favor a la Argentina desde el punto de vista de la institucionalidad, como así también de la falta de formación de dirigentes, porque permanentemente y consecuentemente han quedado truncas muchas generaciones que posiblemente hubieran sido la consolidación de un país con una mirada diferente. Obviamente que eso, los argentinos que somos proclives a justificarnos y autojustificarnos permanentemente en nuestros errores, haya sido la justificación permanente de decir que no tuvimos las oportunidades, los gobiernos militares no nos permitieron avanzar en nuestros proyectos, en nuestras ideas. Puede ser, es verdad. Lo que sí quiero decirle que llevamos casi 30 años de democracia, casi el periodo más largo de la historia argentina de gobiernos democráticos, y aún así no podemos encontrar un rumbo, aún con los distintos gobiernos que han sucedido, de manera tal que ahora no podemos echarle la culpa a ninguno, sino que nos tenemos que empezar a hacer cargo de nuestras políticas, nuestros errores y nuestros aciertos. Nos hemos, por distintos motivos, empezado a alejar en este mundo global, o esta aldea global, como se ha planteado en algunos momentos. Nos hemos alejado de alguna manera de los bloques europeos, la Comunidad Europea, un poco menos de los bloques orientales, o tratando de incorporarnos a ese comercio como es la India y China. En 2020 los dos países más importantes junto a Estados Unidos van a ser seguramente, con adelantos tecnológicos, una inversión importante. También así con algunos problemas con América, con Estados Unidos. Y obviamente que estamos planteando el concepto de patria grande, del cual me siento identificado seguramente con aquellos que soñaron Bolívar y San Martín. Pero así todo ese concepto de patria grande de América Latina, tenemos diferencias sustanciales con países cercanos a nosotros como es Brasil, Chile y Uruguay.